tenemos más información disponible que en toda la historia. Saber la materia no basta. Enseñar en virtual es una ciencia. Más allá de la pantalla. La profesionalización del docente en la era digital. Un encuentro conversacional con un panel de especialistas en educación virtual. Bienvenidos a este encuentro conversacional con los moderadores. La arquitecta Nécari Gutiérrez, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Investigadora en neuroeducación y didáctica virtual. Y el ingeniero Rafael Cordero, especialista en pedagogía universitaria, magíster en gerencia empresarial y especialista en inteligencia artificial generativa. Comencemos en este fascinante recorrido por lo que debería ser la profesionalización docente en la era digital. En el marco de la maestría de la docencia virtual de la UNED y como actividad del curso de Fundamentos Psicosociales y Didácticos de la Mediación Pedagógica en Ambientes Virtuales, dirigido por el profesor Jesús Santiago Gómez. Presentamos a continuación el conversatorio La profesionalización del docente en la era digital. En este espacio de diálogo académico abordamos una interrogante que atraviesa nuestra práctica. ¿De qué manera se reconfigura la identidad profesional del docente cuando la mediación pedagógica ocurre en entornos virtuales? Para profundizar en esta reflexión, contamos con la valiosa participación de la profesora Nécari Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesora Nécari, déjeme plantearle algo incómodo. Tenemos más información disponible hoy que en toda la historia de la humanidad. Un estudiante puede acceder en segundos a contenidos que yo tardé años en acumular. Entonces, ¿por qué seguimos viendo docentes universitarios tratar la enseñanza virtual como si fuese simplemente trasladar su clase presencial a una pantalla? Hola Rafael, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en este momento para este podcast que, como bien comentaste, es una actividad pues académica. Sin embargo, para responderte a la pregunta que tú haces, pues efectivamente es una pregunta bastante seria, Rafael, y dijéramos que lamentablemente es una respuesta no muy satisfactoria porque pues persiste el mito de que saber la materia es suficiente para enseñarla. Y pues lo llamamos el saber para enseñar, como si el dominio de la disciplina automáticamente genera la competencia pedagógica. Y pues Rafael, ahí yo difiero porque pues increíblemente saber para enseñar, ese es el mito de saber no es igual a saber enseñar. Y ese es el error que arrastramos. Y cuando tú preguntas si la presencialidad es igual a la virtualidad, bajo mi experiencia te diría realmente que no. El reto es mucho mayor. Hoy lo debatía con una colega, nos parece que hay mucho más compromiso y mucho más competencia. Y de hecho, pues aquí está el problema central que queremos desentrañar hoy, digamos así. La docencia profesionalmente no es una ciencia difusa, no es un don carismático que algunos tienen y otros no lo tienen, o simplemente es un resultado de la necesidad. Y yo diría que ninguna de las tres, sino que es una actividad realmente científica, técnica y que exige un sistema organizado de teorías, de reflexión, de una ética profunda y de un contexto, en el contexto virtual como es el debate del día de hoy o la intervención el día de hoy, es una comprensión radicalmente diferente del significado de la presencialidad o la educación presencial. Así que, bueno, dijéramos que vamos a empezar con esta primera pregunta dejando esa palabra o esa frase, el mito, ¿saber es igual a saber enseñar? Exacto, Nécari. Y en entornos virtuales, ese mito no solo persiste, se magnifica. Hay una especie de esquizofrenia institucional. Exigimos excelencia pedagógica,
pero negamos la formación sistemática necesaria para alcanzarla. Dejamos al docente en el voluntarismo individual. Virtualidad. Si no hay el marco científico, de verdad que estás navegando a ciegas, porque eso es lo que perceptualmente, y te lo puedo decir con toda la confianza, es lo que ocurre. Y en algunos momentos decimos como que cuándo se va a terminar esto y corremos más rápido para que el momento se termine. Hoy exploraremos por qué la formación pedagógica específica para entornos virtuales no es un lujo institucional, sino una necesidad estratégica de supervivencia. Y más importante aún, qué competencias y qué virtudes definen realmente a un educador efectivo en el siglo XXI digital. Empecemos por lo básico, Nécare, aunque no por eso es menos radical. En nuestra formación tradicional, ¿qué modelos predominan? El docente imita a su propio maestro, repite rutinas basadas en sentido común y opera desde una libertad de cátedra que en realidad es un individualismo aislado. Exacto, Rafa. El cerebro es multisensorial por naturaleza. La integración de canales mejora la retención, no la segregación. En educación virtual, esto significa que los mejores diseños combinan texto, audio, visual y elementos interactivos de manera sinérgica, no compartimental. O sea, lo hago porque tiene un sentido, busco algo en mi estudiante, busco la interacción a través de todos los diferentes medios y herramientas que tenemos. Y deriva otra excusa muy común del comentario que hace: ya soy demasiado viejo para aprender a enseñar en la virtualidad. Tengo 30 años de experiencia, 40 años de experiencia siendo docente. Nadie me va a enseñar cómo hacerlo. La plasticidad nos dice que no hay edad límite para desarrollar competencias docentes digitales. Lo que se necesita es práctica y, por supuesto, no un talento innato, pero yo diría que sí la disposición de asumir, de tomar hacia ti, de adquirir, sería más la palabra, las nuevas herramientas pedagógicas que te van a permitir llegar a tu estudiante con el poder que nosotros buscamos en el impacto que vamos a generar en ese estudiante. Ese contraste resulta brutal cuando lo vemos. Pero Rafael, escucha algo. Cuando trasladamos ese entorno virtual, la brecha se vuelve abismal. En presencial, al menos el docente intuitivo puede leer una cara, ajustar un feedback rápidamente, pero en la virtualidad, si no hay el marco científico, de verdad que estás navegando a ciegas, porque eso es lo que perceptualmente, y te lo puedo decir con toda la confianza, es lo que ocurre. Y en algunos momentos decimos como que cuándo se va a terminar esto y corremos más rápido para que el momento se termine. Por eso propongo que pensemos en la formación pedagógica virtual a través de los 4 pilares de Jacques Delors. Identificó para que la educación del siglo XXI, pero aplicamos específicamente en la función docente. Primero, saber el dominio, no solo de la disciplina, sino de teorías pedagógicas específicas para entornos virtuales. Segundo, saber hacer, la destreza técnicas y didácticas para diseñar experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías. Tercero, saber ser, las actitudes y valores que permiten construir presencia docente sin proximidad física. El cuarto, saber trabajar en equipo, colaborar en comunidades de práctica que superen el aislamiento de las tribus académicas. Ese cuarto pilar es crucial, Rafa. En entornos virtuales, el docente aislado es un docente totalmente en riesgo.
Pero quiero detenerme en algo que mencionaste y es justamente la frase, entre comillas, el saber hacer, pero en la virtualidad. No se trata solo de manejar una plataforma robusta, muy bonita, o subir videos en un repositorio, como es el caso de las aulas virtuales, sino que estamos hablando de un diseño realmente instruccional, de pensar secuencias que hagan sentido cognitivamente, de gestión de la atención en pantalla, porque el estudiante compite con miles de distracciones que nosotros realmente no podemos manejar ni controlar y de crear unos ritmos de interacción entre ellos y nosotros que compensen esa ausencia de esas señales que realmente son las físicas y que nos dan información y solo digamos que lo vemos en la presencialidad. Pero aquí quiero hacer una acotación y es que en la virtualidad, por eso es interesante el llevar a que tanto el docente como el alumno encienda la cámara, por lo menos en ese momento inicial de dar la bienvenida, de ser un poquito más cercano desde la virtualidad, igual que de repente hacer un break intermedio para lo mismo. Ahí atraigo nuevamente, ¿qué opinan? Hemos hablado de esto, tal, habla, comenta, prende la cámara, eso para atraerlos a nuestro campo. Y una de las cosas que me ha pasado, y es mi experiencia, hay docentes que no desean prender la cámara y eso pues motiva a que de ahí en adelante los alumnos tampoco encienden la cámara. Y ahí entra la neurociencia cognitiva que tú conoces profundamente, porque si no entendemos cómo funciona el cerebro cuando aprende a través de una pantalla, caemos en lo que llamas tú. Hacer aquí un paréntesis y es hablar algo súper interesante que son los neuromitos. Ay, Rafa, te pudiera decir que los neuromitos son lo más devastador que nos puede pasar a un docente que quiere entrar en la virtualidad, darle paso a eso. El 91% de docentes en Chile, y el hecho de que sea en Chile no significa que es un caso aislado, sino que es un porcentaje que se repite prácticamente en toda la virtualidad, siguen creyendo que deben enseñar según los estilos de aprendizaje tradicionales, el visual, el auditivo o el kinestésico. Obviamente, al adaptar estos cursos virtuales, los perfiles absolutamente cambian y las estrategias van a cambiar.